Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Como no puede ser otra forma, vamos a comentar los resultados en las elecciones de Estados Unidos con nuestros dos invitados, dos politólogos, Roberto Wagner y Alejandro Morales. Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. A ver, Roberto, voy a empezar contigo. Sorpresa, no tanto porque haya ganado Trump la presidencia, porque las encuestas sugerían que podía ganar cualquiera de los dos, pero sí sorpresa en cuanto a la forma en la que gana Trump, lo mal que le va a Kamala Harris y como lo vamos a comentar más adelante también, pero para eso vamos paso a paso. También porque los republicanos mantendrán la Cámara de Representantes y parece que le dan la vuelta al Senado, según lo que se proyecta. Eh, ¿Qué pasó, Roberto? ¿Por qué tan catastrófico el desempeño de los demócratas ayer en las elecciones de Estados Unidos? Contundente, estimado Edgar, y un gusto estar aquí con ustedes y un saludo a Alejandro. Es contundente, digamos, nuevamente, como bien decís, realmente las encuestas estaban en lo correcto. Los estados tradicionales que se iban a pintar de azul lo hicieron, los republicanos lo hicieron, y después fue solo esa situación en la que estaba realmente era una moneda al aire en los llamados estados clave o estados bisagra que los termina ganando Trump, y el estado clave, el que prácticamente le asegura la victoria, es Pensilvania. Ahora, como bien decís, las proyecciones de una Casa de Representantes con una mayoría demócrata, un Senado que sí se proyectaba que podía ser republicano, resulta que no. Resulta que Trump gana el voto popular por mucho. Resulta que gana, obviamente, el colegio electoral, gana el Senado, gana la Cámara de Representantes, gana gobernaciones, tiene una Corte Suprema donde hay 3 magistrados electos por él. O sea, es lo más cercano a lo que nosotros conocemos como una planadora, y lo que refleja, sumado a esto, dos elementos claves: 54% de hombres latinos votan por Trump, un alza del 18% en comparación a hace 4 años. 20% de hombres de raza negra votan por Trump. Es algo, o sea, esa cifra, si bien es una quinta parte, pero es una cifra sumamente fuerte de un voto que históricamente ha sido demócrata. Eso lo que refleja es un hartazgo de un gobierno, de una administración Biden, que no supo escuchar a las personas y que no supo poner el tema elemental sobre la mesa, el tema económico, el tema de cómo la situación que afecta los bolsillos de los estadounidenses trabajadores era el tema más importante, y no lograron venir y poner eso sobre la mesa y movilizar de una forma a las personas a que voten por una propuesta económica que por lo menos Trump, sin ser tan claro al respecto, pero la presentó mejor. Lo decía un columnista del Financial Times, Alejandro, que probablemente el destino de esta elección se definió en agosto del 2020, cuando Biden decidió que Kamala Harris iba a ser su acompañante, porque era bastante evidente que Biden podía no llegar, como efectivamente no fue, a ser el candidato presidencial, sino como tradicionalmente suele ser la vicepresidenta Harris, que había estado en la sombra prácticamente todo el periodo de la presidencia de Biden y la sacan un poco a los faroles cuando Biden tiene ese pésimo desempeño en el debate. Entonces, también era un poco difícil pensar que una candidata que había quedado última en las primarias pasadas, que llega a la boleta sin oposición, sin un proceso competitivo, como digo, con un rol discreto en la administración Biden, pudiera ganar. Eh, Así que, ¿cómo has visto tú digamos, la debacle demócrata, Alejandro? Creo que el proceso en el cual se encuentra, y ya lo han dicho varios analistas, estaba leyendo hoy por la mañana unos análisis en el Wall Street Journal, donde mencionaban que precisamente ahorita el Partido Demócrata parece que está entrando en una especie de crisis a la que entró el Partido Republicano, pues, tras las grandes victorias que tuvo Barack Obama a principios de la década pasada. Es, digamos, este partido republicano donde, por ejemplo, el mensaje de, en un principio, un John McCain y luego un Mitt Romney no terminaba de conectar por completo con la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay varias claves que vale la pena establecer. Uno, el Partido Demócrata no fue capaz de conectar con la gente. El mensaje de la gente fue claro. O sea, la gente, y ahí coincido con Roberto, el mensaje de la gente fue claro. La gente quería un cambio,
y a raíz de ese deseo de un cambio, creo que ahí podemos ya empezar a desmenuzar un poco, ¿no? Las claves de la campaña demócrata. Uno, yo sí considero que hicieron una... ahí sí que lo que llaman los gringos, ¿no? Taking for granted, ¿no? Dieron por sentado el voto latino, se rompió por completo. O sea, hoy no podemos hablar de que el voto latino ya es un voto que tienen los demócratas bajo el brazo. Esta elección rompe por completo con ello. Creo que también sería bueno empezar a cambiar paradigmas y, por ejemplo, la famosa Blue Wall ya no existe. O sea, eso también es otro de los elementos que se rompen ya por completo en esta campaña. Estábamos viendo que, por ejemplo, un Minnesota, un Wisconsin, venían, un Michigan incluso, que digamos la famosa Blue Wall que rompió Trump en Ajá. 2016, dejó de, ya no existe. O sea, eso es un mito. De hecho, Kamala Harris en varios de los distritos no logró levantar, de hecho obtuvo menos votos. Eso demuestra la tendencia de la gente hacia el cambio. O sea, el Sí. mandato que tiene ahorita Trump es un mandato De- de cambio y que, ojo, también es importante que pongamos los puntos sobre las is, ¿no? O sea, una economía pre-COVID, precios pre-COVID, incluso para un segundo mandato de Trump, es un reto enorme. Lo que pasa es que sí, la percepción de una economía fuerte, una economía con precios bajos, ¿no? Con precios pre-COVID, eso es lo que se quedó en el imaginario de la gente y la gran mayoría de los votantes, ahí sí que a través de todas las demografías, es que fueron a votar pensando precisamente en el tema económico. a eso voy, Roberto, porque vamos a ver un dato que mostraban hoy que es muy importante, ¿no? Las narrativas que estaban en juego. De los votantes de Trump, el 90% que votó por Trump decían que la migración era un problema principal, ¿no? Y tres cuartas partes decían que la economía, es decir, los que pensaban que la economía estaba mal, que la migración es un problema, votaban por Trump, y los que pensaban que la democracia estaba en riesgo, votaban demócrata. Y esa fue un poco la carta de Kamala Harris, ¿no? Fue, yo no soy Trump. Y Es entonces, que, exacto, eso es, yo lo he mencionado, escribí una columna al respecto donde dice, esto es una elección es Trump contra Trump, o sea, estoy a favor o estoy en contra. A Donald Trump lo amas o lo odias, pero ese voto independiente terminó ser práctico. El voto latino, estoy de acuerdo con Alejandro, es lo que a mí me parece que demostró ser muy pragmático y decir, miren señores, sí, que la democracia, que Trump es aquí, es misógino, que dice cosas racistas, que es corrupto. Pueden decir todo lo que quieran, pero estoy, digamos, ante un candidato que, digamos, pues pudo haber sido cualquiera y que donde la misma Kamala Harris dice, cuando no sabía cómo responder, pues sí, voten por mí porque yo no soy Donald Trump. Y, o sea, es el colmo, no hay una propuesta. Y entonces eso venir y decir, miren, que la democracia, que los juicios a Trump, después toda la política progresista, que nuevamente de diversidad, igualdad, inclusión y todos estos temas, dicen, miren, señores, perdón, pero la prioridad es que yo no llego a fin de mes, yo no llego a fin de mes. Y tengo un trabajo, pero tengo que tener otro trabajo para tratar de llegar a fin de mes. Y unos que dicen, tengo que llegar hasta sacar un tercer trabajo. Y después tenés medios de comunicación y celebridades que dicen, no, que hay que votar por Kamala aquí, y uno los ve y dice, ustedes tienen trabajos, tienen los medios, son multimillonarios, realmente no les importan estos temas. Y tenías un Donald Trump que en su campaña se iba a meter a lugares, a barrios populares y todo, después del gaffe de Biden, cuando Biden. dice quienes apoyan a Trump son basura, viene y Donald Trump se viste, se pone un chaleco como de basurero, sale en un camión de basura, pero se mostró más cercano a la gente y dio la imagen de que yo comprendo sus problemas de día a día. Pero después sí está ese tema que tenemos que ser muy claros, ¿verdad? La retórica populista sobre la migración. Pero ese otra vez fue un caballito de batalla y es el tema que nos tiene preocupados a nosotros, tiene preocupados a muchas comunidades de migrantes en Estados Unidos y será también interesante ver qué pasa con eso, recordando, claro está, que en términos de números totales y actualmente de porcentajes,
Barack Obama y Joe Biden han sacado a más gente, a más migrantes de Estados Unidos que lo que hizo Trump en su momento. Claro. Me quedan dos temas que quiero ver, me queda poco tiempo, pero quiero plantearles dos cosas a ustedes y empiezo contigo, Alejandro. No es tanto que, y creo que ahí los demócratas fallan en entender el problema, que la gente sea, como decía Roberto, es que Trump es misógino, racista, y eso es la gente. No. A ver, dos ejemplos contrastantes, ¿no? Carolina del Norte pierde Harris y gana el gobernador demócrata, que es un centrista. Josh Stein es un centrista pragmático y gana. Y por el otro lado tenés Vermont, donde gana un republicano, que es Phil Scott, que también es centrista, que votó por Harris y lo dijo, voy a votar por Kamala. Es decir, la gente sí está votando, independientemente que sean republicanos o demócratas, por candidatos pragmáticos que le hablan a la gente de los problemas que les afectan en la vida diaria. O sea, aparentemente ese es el gran problema que tiene hoy el establishment del Partido Demócrata, Alejandro, o ¿cómo lo ves tú? No, efectivamente, y tocas un punto muy importante que de hecho quería abordarlo ahorita en esta segunda intervención. Precisamente, creo que también hubo un fallo de estrategia por parte de los demócratas en asumir que, como pasa, ¿no? Como suelen hacer, y perdón por el paralelismo, que tal vez no es tan preciso, podríamos afinarlo un poco más, pero es un poco lo que suelen hacer los políticos aquí en Guatemala cuando prácticamente creen que el electorado va a votar en línea. Y los demócratas asumieron sobre todo que las mujeres iban a votar precisamente por el tema de los derechos reproductivos y que por eso iban a votar por Kamala Harris, pero de hecho no pasó. Te pongo otro caso muy importante en Arizona. O sea, en Arizona las mujeres votaron por levantar esta restricción al tema del aborto, pero el Estado, todo indica que se lo va a llevar Trump también, ¿no? Sí, O sea, es como se llama ahorita que estamos con los datos preliminares, ¿no? Para no ser tan aventureros con el análisis. Entonces, vemos que van, digamos, los votantes, el electorado en sí ya sabe diferenciar y siempre lo ha hecho, ¿no? Pero, digamos, el votante no vota en línea. O sea, dicen, bueno, Trump me puede parecer un tipo extremista. De hecho, una de las últimas encuestas mencionaban que incluso dentro del propio electorado republicano mencionan que a veces Trump puede ser algo disruptivo y algo extremo en algunas de sus posturas, pero al final del día la gente fue a votar nuevamente por el tema económico y precisamente tanto para la Cámara como para el Senado y las gobernaturas, y así como en otros estados donde a nivel local tenían, por ejemplo, temas como el aborto en la papeleta, pues votaron por ese tema y no, digamos, no le dieron ese apoyo directo hacia el Partido Demócrata, que parece que era algo que ellos ya tomaban por sentado. Y ahí parece que sí hubo un error en la estrategia demócrata. Te quiero meter otra pregunta, Roberto, porque el tiempo va pasando. Va a ganar casi seguro el Senado y la Cámara de Representantes. O sea, Trump no tendrá oposición en el Congreso. Eso, en efectos prácticos, significa que los nombramientos van a pasar muy fácil en el Senado. ¿Qué lectura le das a eso? Sí, le dieron un cheque blanco a Trump. Es algo que no se veía desde, digamos, apoyos que en su momento dado tuvo un Ronald Reagan, por ejemplo, en el caso de los republicanos. Pero nuevamente, a pesar de todo eso, recordemos que, y a pesar de que Trump no es un presidente a favor de las formas y los protocolos, recordemos que es un negociador, es alguien que busca transacciones, pero muchas de las cosas que dice, digamos, van acompañadas de una estrategia y no es tan fácil, es más fácil decirlas que materializarlas. Entonces, yo creo que vamos a ver, va a ser interesante ver a qué personas nombra, a qué cargos. Va a ser interesante ver también, por ejemplo, cómo hacer esa relación con el legislativo en cuanto a, digamos, el tema fronterizo. Es un tema que primero tendrían que poner orden antes que venir y decir voy a deportar a 1 millón de personas, ¿no? O sea, hay que poner orden en eso y después ya cómo es que va a ir empezando a tratar ciertos casos particulares, los casos inmediatos, Ucrania, Israel, en temas exteriores, pero después el tema migrante, en donde tenés Sudamérica, Centroamérica y tenés a México. Entonces, ahí también va a ser interesante cómo los otros países del mundo reaccionan a esto. ¿Quiénes están preparados a negociar y a ceder ciertas posturas para lograr algo a favor con Estados Unidos y quienes están cruzados de brazos
a ver qué pasa. Eso es preocupante también en ese sentido. Me quedan como 2, 3 minutos, pero ya que te metiste ese tema, Roberto, le pregunto a Alejandro y luego voy contigo, Roberto, en lo que nos quede rápidamente. En Ucrania nos estarán un poco nerviosos con lo que pasó ayer, pero también pregunto, ¿y en Centroamérica? ¿Cómo lo ves para Centroamérica la presidencia de Trump? Como bien mencionaba Roberto, no somos prioridad, no lo vamos a hacer, no se levantan en Washington pensando en Guatemala y seguramente Trump va a manejar una relación bastante transaccional, ahí sí que interactuando con la región cuando sea necesario. La prioridad de Estados Unidos viene siendo Asia-Pacífico desde finales de la presidencia Bush y ya por completo el enfoque cambió desde la administración Obama. O sea, Centroamérica y América Latina como tal no son una prioridad y seguramente Trump, pues en esa lógica transaccional va a buscar, digamos, mantener la prioridad, ¿no? Y la prioridad independientemente sean republicanos o demócratas, reducir la migración regular hacia Estados Unidos. Y a raíz de esa prioridad estratégica de Estados Unidos, va a trabajar con los gobiernos de turno. Entonces, el reto, más que cómo va a cambiar la dinámica de Estados Unidos, que seguramente veremos, como pasó en 2016 en la primera presidencia, ¿no? El recorte en programas de cooperación, reducción en la ayuda, pero digamos, en términos generales, no es para que, digamos, los bandos que andan celebrando o llorando, digamos, planteen escenarios. O sea, claro, la propia administración republicana seguramente se va a dar cuenta que votar más migración irregular. Por el poco tiempo que me queda, Roberto, y en los grandes temas, sé que es bien injusto en un minuto, pero tema Ucrania, tema Israel, ¿vamos a ver un cambio drástico? Trump dijo, voy a poner fin a las guerras. En el caso de Rusia-Ucrania dijo 48 horas. Va a negociar, o sea, definitivamente lo primero, probablemente que lo haga antes de asumir una llamada a Vladimir Putin, digamos, negociar con ciertos términos. Curiosamente, Vladimir Putin ayer presenta ya un plan de negociaciones, o sea, ya anticipando lo que se veía venir. Entonces, eso va a ser interesante. Y luego una llamada a Benjamín Netanyahu, donde también nuevamente, o sea, lo que Trump va a buscar es que poner fin a los conflictos y decir que eso fue gracias a él, ¿no? Entonces, eso va a ser interesante. Y rápidamente el último tema con el caso de Centroamérica. ¿A quiénes nombran el Departamento de Estado? ¿Qué giro le da a USAID? ¿Y qué plan va a proponer para la región? Porque lo hizo Obama, lo hizo Trump, pero no lo pudo ejecutar, lo que se llama llamar América Crece. Y después la última estrategia Biden-Harris sobre las causas raíz de la migración. Esos creo que en base a eso podemos visualizar más o menos cómo van a estar las cosas. Bueno, pues gracias Roberto, Alejandro, por esta lectura. Evidentemente hay mucho más que hablar y todavía hay resultados que no son oficiales, pero parece que todo va a ser en la dirección en la que caminamos. Bueno, no es el fin del mundo, como siempre decimos. Yo sé que hay mucha ansiedad en alguna gente en el mundo, pero sí va a haber un cambio interesante en la política del país más poderoso del mundo. Así que gracias nuevamente, Roberto, Alejandro, y hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.